El siguiente programa cuenta con un desperfecto en el audio. En la noche que se grabó este programa había muchísima lluvia, entonces lo que se escucha como estática en realidad es lluvia. Gracias por su comprensión. Paz y bien. Paz y bien y bienvenidos a Encontrando Francisco. Mi nombre es Malcolm Arias, soy de la Orden Franciscana Seglar y muy contento que nos estén acompañando el día de hoy en este nuevo programa. Y un programa que de hecho resuena bastante en esta época del año porque precisamente hace unos días, específicamente el 5 de junio, celebramos el Día del Ambiente. Entonces, hoy queremos hablar sobre ese tema, pero desde la perspectiva franciscana. Para eso tenemos un invitado muy especial que nos acompaña el día de hoy, que nos va a compartir su experiencia, ¿verdad?, en cuanto a este tema. Hoy tenemos al hermano Luis Alfonso Chacón Madrigal, que él es profesor de la Orden Franciscana Seglar desde 1987. Actualmente es miembro del Consejo Nacional de Costa Rica, donde él está en el servicio de consejero nacional de JPIC. También él es presidente del Centro de Espiritualidad Franciscano de América Central, Hermano Francisco y Hermana Clara. Y también en el ámbito de la fraternidad local, él es de la fraternidad de Santa Clara de Asís en Escazú, de Costa Rica, donde él brinda el servicio de formador. Bienvenido, ¿cómo estás, hermano? Muy bien, hermano Malcolm. Muchas gracias por considerarme en este momento para hablar de unos temas más apasionales para los franciscanos, como es el medio ambiente. Si quiere, bueno, podemos comenzar por explicar qué es JPIC. Sería muy importante, sí, porque me imagino que Sí, más de uno escuchando, tal vez se está haciendo esa pregunta, JP, ¿qué será eso, verdad? Bueno, ajá, si nos puede explicar. sí. Bueno, JPIC nace en el ámbito del magisterio de la iglesia, fundándose las orientaciones que presenta la Rerum Novarum, que es una encíclica del Papa León XIII de 1981, del 15 de mayo. Y también acerca de su fundamentación teológica con el Vaticano II. Pablo VI en 1967 crea la Comisión Pontificia de Justicia y Paz. Esta comisión, pues, de una u otra manera se fue enriqueciendo en el ámbito de acción y con las orientaciones para la animación de JPIC del año 2009 de los franciscanos menores de la primera orden, ya se inicia un proceso de los valores de JPIC. JPIC significa justicia, paz e integridad de la creación, ¿verdad? De hecho, se trabaja con varias dimensiones. Una de ellas es precisamente el cuidado de la casa común, pero también se trabaja con interculturalidad, con movilidad humana, con pueblos originarios. En ese ámbito, aquí en Costa Rica hemos venido trabajando desde hace varios años con los pueblos originarios, pueblos indígenas, ¿verdad?, sobre todo en su derecho a la defensa de la tierra. Y con respecto a movilidad humana, pues tenemos situaciones de tanto la migración del sur hacia el norte y del norte hacia Costa Rica, en el caso de los nicaragüenses. Entonces son elementos que tenemos que atender y que se trabajan desde la perspectiva de JPIC, de la Conferencia de Religiosos de Costa Rica, ¿verdad?, Confrecor. En el caso del cuidado de la casa común, hay que tener en cuenta que, pues, este es un tema que de una u otra manera nos preocupa a todos los pueblos, considerando, por ejemplo, que desde hace 40 años, este año
30 años, no, sí, 30 años. En este año celebramos el aniversario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Desertificación, ¿verdad? Un problema que se ha ido agravando en zonas como Australia, como Europa, ¿verdad? Y desde luego en África, en donde por la falta de lluvias, por el calentamiento global, el desierto va ocupando tierras que en otro momento eran bosques, eran lugares paradisíacos, ¿verdad? Y hoy en día se han convertido en desiertos. También en el caso de nuestra región, ¿verdad? De nuestros ámbitos, luchas por el derecho al agua, luchas contra la minería a cielo abierto, contra la explotación inconsciente de especies tanto terrestres como marinas. Costa Rica está viviendo en este momento una situación muy seria, ¿verdad? Con un decreto para permitir la pesca de arrastre, por ejemplo, y algo que ya en algún momento se había vedado. También en el caso de la minería, pues estamos teniendo muchos intereses de ciertos sectores para que se explote los yacimientos de hidrocarburos que hay en el país, sobre todo en gas y petróleo. Muchos de ellos en zonas protegidas, en parques nacionales como el Parque La Amistad, en la zona sur del país, en la zona colindante con Panamá. Y también en la zona norte, Caribe Norte, en donde sabemos que existen grandes yacimientos, pero que su explotación podría afectar el equilibrio ecológico de la región. No sé si quieres comentar algo o preguntar al respecto. Sí, no, de hecho, uno de los puntos que quería hablar, y más o menos ahí contestaste, ¿verdad? ¿Qué esfuerzos se ha venido haciendo a nivel de ambiente, ¿verdad? De parte de JPIC, ¿verdad? Y bueno, ahora estás mencionando algunos, ¿verdad? Algunos trabajos ya concretos en sí, porque ahora dijiste la minería de cielo abierto, que creo que se está refiriendo a Cruzitas, por ejemplo, que es en la zona norte del país. Sí, en nuestro país, específicamente Cruzitas, ¿verdad? Y que hasta hace poco más de 2 semanas el gobierno ya nombró un grupo de miembros de la fuerza pública para que protegiera y evitara la explotación por parte de coligalleros, muchos de ellos de origen nicaragüense, que atraviesan la frontera para explotar el oro, ¿verdad? Utilizando minerales pesados y dañinos para las fuentes hídricas que hay en la zona, sobre todo con mercurio, ¿verdad? Que están dañando fuertemente las fuentes hídricas y que está afectando sobre todo a la zona de Guanacaste. Pero también en Nicaragua tenemos esa situación, en Guatemala, en El Salvador se han ido viviendo ese tipo de situaciones, y las diferentes comisiones de JPIC de Centroamérica han tenido un papel muy importante, ¿verdad? en esta lucha. Por ejemplo, en Guatemala hace 2 años incluso estaban realizando los plantones ante el Tribunal de Constitucionalidad para impedir que se aprobara la minería de cielo abierto en el departamento de Santa Rosa, ¿verdad? Que estaba haciendo un peligro bastante significativo, porque es una zona también vulnerable, ¿verdad? Entonces existe esa situación, ¿verdad? Pero también tenemos otras situaciones, como es lo que es esta explotación de hidrocarburos, ¿verdad? Decía ahora, en el caso de la zona norte, Caribe Norte, ¿verdad? Que también compartimos con Nicaragua, en donde hay bloques de yacimientos de hidrocarburos que están en la vista de las grandes empresas, grandes compañías que quieren
pues comercializar esos minerales, ¿verdad? Para intensificar aún más el problema del calentamiento global. Entonces, también estamos en ese proceso, ¿verdad? Y eventualmente vamos a tener que ejercer una presión fuerte porque aunque el país había suscrito hace muchos años un proceso de veda, ¿verdad? De prohibición a la explotación, al estudio de yacimientos de hidrocarburos, pero bueno, ahora hay intenciones del gobierno para de alguna manera permitir esto en la línea de una explotación limpia. Pero nosotros sabemos por la experiencia que hemos tenido en diferentes partes del mundo que esta explotación no es limpia. Ha causado grandes procesos de contaminación y que eventualmente en un país que no tiene la experiencia para esa explotación, pues pone más bien en peligro, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es importante que tengamos una conciencia al respecto. Sí, sí, bastante. Sí, no, hay muchos casos ahora que, bueno, estabas ahora mencionando algunos de esos, bueno, también mencionabas lo que es la pesca de arrastre que se está dando, eso es en el Pacífico, ¿verdad? Sí, en el sector de Punta Arenas, más que en el sector del Golfo, ¿verdad? Costa Rica se prohíbe la pesca de arrastre y los países que reciben producto nacional, si se da esta situación, podrían verse en la necesidad de prohibir la importación de especies de animales, porque al utilizar la pesca de arrastre están afectando, por ejemplo, delfines, tortugas y otras especies que no son comerciales pero sí de gran importancia para el ecosistema, ¿verdad? Entonces, como no hay una garantía de que estas especies vayan a ser protegidas, entonces eventualmente podría generar un peligro para un ecosistema que dijimos es muy vulnerable. O sea, el Golfo de Nicoya, que tiene momentos en que han vivido situaciones de carencia de producto, ¿verdad? Y entonces hace que esto sea de mucha preocupación, ¿verdad? Y mucha atención. Y bueno, y ahora, bueno, con estos casos que nos has explicado, ¿verdad? Que ha pasado aquí en Costa Rica, bueno, y también en Centroamérica, porque, bueno, también el resto de Centroamérica también, bueno, el resto de las Américas también tiene sus situaciones también y de todo. Ahora mencionaste incluso uno en particular de Guatemala. Y ahora bien, en cuanto a JP como comisión, bueno, obviamente ha logrado identificar estos puntos en sí de cómo el medio ambiente está siendo afectado, ¿verdad? En el país, en diferentes puntos, ¿verdad? Ahora, ¿y qué acciones propiamente ha hecho JPIC en cuanto a eso? ¿Qué ha hecho? No sé si ha tenido conversaciones con el gobierno o no sé qué acciones ha tomado en sí. Bueno, JPIC, que como dije aquí en Costa Rica trabajamos, aparte de ser una comisión de la Orden Franciscana Seglar, de la familia franciscana, también se trabaja con otras comisiones de JPIC de otras familias espirituales dentro del ámbito de Confrecor. Pues hemos tenido en algún momento conversaciones con el gobierno sobre esta preocupación. También hemos utilizado los diferentes medios sociales, ¿verdad? Para poder manifestar nuestra posición en contra de estos elementos que dañan el medio ambiente, ¿verdad? En otros momentos, por ejemplo, cuando se inició el proceso de explotación de crucitas, ¿verdad? Con la empresa Infinito Gold, se dieron marchas desde el Valle Central hasta el sector de Crucitas, en donde participaron, entre otros, grupos de orientación ecológica, grupos
religiosos, ¿verdad? Y algunas organizaciones a nivel internacional incluso, para formar una conciencia de que tenemos que proteger el medio ambiente y que no es con unos cuantos miles de dólares que podemos decir que vamos a enriquecer este país, y que en realidad el mismo no se iba a ver beneficiado, ¿verdad? La mayor parte de ese dinero iba a irse a las empresas extranjeras y al país le iba a quedar muy poco. Eso sí, un gran daño ecológico, ¿verdad? Porque una vez que se terminara la explotación, que iba a durar aproximadamente 10 años, los terrenos iban a quedar inservibles. Y se estaba dando en aquel momento una situación también. En la zona norte hay una especie de vegetal, ¿verdad? Un árbol, que era el castaño amarillo, o el almendro amarillo. Este servía de alimento para los pericos que había en esa zona, y que se estaba destruyendo el bosque, produciendo una migración muy fuerte de los pericos, que estaban llegando a lugares donde no tienen esa situación, produciéndose su extinción prácticamente. Qué importante esto que estás compartiendo, porque, bueno, de hecho, hace un ratito usted estaba mencionando sobre cómo ciertas cosas que se hacen, obviamente afecta al medio ambiente y nos lleva, obviamente, a un calentamiento global, donde, de paso, obviamente, el cambio climático, ¿verdad? Que está un tema que, curiosamente, yo estaba, no sé ni por qué, pero estabas viendo unos datos hace unos días en preparación, ¿verdad? Para el programa hoy, que 97% de las personas creen en el cambio climático. Y aún hay un 3% que no, y entre esos hay científicos, para rematar. Y yo, ¿cómo es posible, verdad? Y yo creo que es evidente, uno lo ve por todo lado, ¿verdad? La afectación en sí del clima por causa de ciertas cosas, ¿verdad? Que hemos venido haciendo no muy bien, que ha causado que sí, se calienten ciertas partes de la tierra, aguas se calientan. Y ahora un punto importante también la migración, también de animales, pero también de personas en ciertas partes del mundo. Aquí en Latinoamérica se ha visto la migración de personas por causa del cambio climático. Sobre todo en las zonas de bosques, ¿verdad? Estamos hablando de Sudamérica, en la Amazonia se ha producido una migración fuerte, ¿verdad? Porque también el bosque se ha ido afectando, ¿verdad? Se pierden las posibilidades de una explotación sostenible, como realizan los grupos indígenas en esa zona, ¿verdad? Con respecto a esto de la migración, nada más un ejemplo. En los años 80 era muy común en el mes de septiembre, octubre más o menos, ver una migración de mariposas que viajaban de México hasta Colombia. Mariposas muy hermosas, negras, con colores llamativos, verde, rojo, amarillo, ¿verdad? Si más no me equivoco, eran conocidas como emperador, ¿verdad? Ah, sí, he escuchado eso, sí. Con el cambio climático, ya tenemos bastantes años de que no se ven esas migraciones, ¿verdad? Era muy común, sobre todo, ver, bueno, al pasar por el país, muchas morían en ese viaje, pero las que llegaban a las zonas de reproducción, después volvían hacia el norte, ¿verdad? Con el cambio de estación, ¿verdad? Esa situación la hemos vivido también con otras especies de animales, como aves, sobre todo, que también han visto afectada esa situación. Incluso la invasión de algunas especies hacia el sur, ¿verdad? Que buscan zonas de alimentación y están dañando incluso lugares donde hay especies autóctonas, ¿verdad? Entonces todo eso, pues de una u otra forma va afectando, ¿verdad?
y una Claro. situación afecta a la otra. O sea, es una cadena, ¿verdad? Que sería interminable, ¿verdad? Claro. Ujú. Sí, de hecho ahora estaba recordando que hay casos donde por causa del calentamiento global las aguas se llegan a calentar mucho en ciertas partes. Ahora, hay especies de peces que solamente pueden estar en, digamos, en ciertas temperaturas o están cómodos en ciertas temperaturas. El hecho de que ciertas partes digamos, del océano se calienta, migran. Y tienen mucho campo para migrar, ¿verdad? Pueden subir o bajar por la costa, ¿verdad? Van al norte, van al sur. El problema es que son aguas territoriales que los pesqueros de un país en particular va y pesca Ujú. y ahora no están porque han migrado. Las aguas Ujú. ya no son vivibles para ellos, entonces ellos migran. Entonces ya los pesqueros no pueden. Entonces ya lo que antes les da sustento y que ayudaba a la economía ya no es posible. Entonces, ahora sí, ya se encuentran en una situación de que ya no pueden pescar, no pueden vivir de eso, no pueden comer. ¿Qué hacen? ¿Verán? Algunos tendrán que migrar o buscar otras fuentes de economía o de alimento, Ujú. que ha sido una realidad en muchos países. Sí. Ahí está la situación de la pesca industrial, que está Ajá. en manos de grandes empresas a nivel multinacional, Ujú. ¿verdad? Que pues llegan a ciertos lugares. Costa Rica es un sitio de acceso a grandes empresas, ¿verdad? Sobre todo por la biodiversidad que tenemos, ¿verdad? Tenemos una zona privilegiada en el, en el sector de la isla de Cocos, ¿verdad? Y de hecho, la isla del Coco junto con la isla Galápagos se convirtió en un espacio, ¿verdad? De parte de los países, ¿verdad? Tanto de Costa Rica como de Ecuador, protegida, y a pesar de eso también son explotados, ¿verdad? Ujú. Donde tenemos especies como tiburones, como tenemos atún, eh, y algunas otras especies de gran importancia comercial. Sí. Ujú. Mm. Sí. Bueno, tal vez ahora cambiando un poco el tema, pero siempre, ¿verdad? Dentro del ambiente. Hablemos un poco sobre en sí, bueno, JPIC. JPIC obviamente es una comisión que existe dentro de la familia franciscana, también otros, ¿verdad? También otros los tienen, ahora usted ahora lo mencionó, pero hablemos un poco, digamos, desde el ámbito franciscano, ¿verdad? O sea, cómo? Y bueno, esta pregunta que voy a hacer, yo sé que tal vez algunos van a decir, pero es demasiado obvio, ¿verdad? Porque todo el mundo sabe que San Francisco era súper ecológico y de todo, ¿verdad? Que el hermano lobo, que era que todo esto, ¿verdad? Incluso está el cántico de las criaturas, ¿verdad? Que tal vez algunos conocen, ¿verdad? Eso, pero eh, ¿qué cosas particulares que tiene la espiritualidad franciscana ayuda en que contribuyen más bien a lo que es el cuidado del ambiente? Ujú. Bueno, pensé que ibas a decir el patrono de los animalitos, ¿verdad? Que es También una sí. etiqueta que se utiliza Ah, para San Francisco, ¿verdad? sí. Más que ser el patrono de los animalitos o que vivía bien con los animales, con el hermano lobo, etcétera, Ujú, eh, Francisco ve en la creación en ujú, general eh, la manifestación de Dios, ¿verdad? Presente en cada una de las formas. Y entonces, de hecho, él llamaba a la fraternidad universal, a las plantas, a los animales, los llama hermanos. ujú. El cántico de las criaturas, precisamente, que acabas de mencionar, y que el próximo año estaremos celebrando los 800 años de su composición. 800 años. De Ujú. paso, es el primer poema en lengua italiana, ¿verdad? No solamente es una, eh, una joya para nosotros como orden o como espiritualidad, sino que también hasta en el punto de vista literario también tiene una gran importancia. Ujú. Eh, pues ahí Francisco llama a todas las criaturas hermanos, al sol, a la lluvia, a la luna, al sol, incluso a la muerte, ¿verdad? A la muerte la llama hermana. Para él, todo lo que hay alrededor de él es su hermano.
Y por eso él se enamoró de la creación. Él era un místico y que se retiraba, sobre todo porque cada una de las formas que se encontraban iban a evocar precisamente esa presencia permanente de Dios en medio de él. Sí, qué importante. Sí. Sí. No, también hay que tener en cuenta que bueno, para nosotros como franciscanos, ¿verdad? Esa situación de ver a la naturaleza como nuestro hermano nos llama a protegerla, nos llama a mantenerla, ¿verdad? Nos sentimos preocupados porque pues busquemos formas para poder mejorar las condiciones, ¿verdad? Entonces, pues hay muchos programas que también nosotros podemos realizar, sobre todo el reciclaje, ¿verdad? El reciclaje que evitaría de una u otra manera una escalada en la cantidad de desechos que van a los vertederos, ¿verdad? Que ya de por sí en Costa Rica los estamos viviendo, ¿verdad? Grandes problemas porque los vertederos que existen están llegando a su vida útil, ¿verdad? Al final de su vida útil. Entonces eso obliga a que las municipalidades y el mismo gobierno tenga que buscar medios, mecanismos para poder hacer un mejor uso de esos desechos para evitar hasta donde sea posible que vayan a afectar. En otros países, por ejemplo, esos desechos van a ir al mar. Y si uno ve, por ejemplo, en China, en Asia en general, eso es un problema muy serio, ¿verdad? Río Ganges, por ejemplo, que es el río sagrado de los hindúes, en donde ellos llegan a bañarse para purificarse, y es un río que está sumamente contaminado, ¿verdad? Y causa grandes enfermedades, ¿verdad? Y es precisamente por la cantidad de basura que hay. Bueno, esto es uno de los elementos que nosotros como franciscanos también estamos llamados a propiciar, ¿verdad? Un combate, ¿verdad? Y una toma de conciencia en la población. Sí, bueno, sí, perfectamente. Es algo que cada uno de nosotros podemos ir haciéndonos esa costumbre de saber cómo separar los desechos, por ejemplo, ¿verdad? En la casa y de todo. Es que ahora estaba recordando, algo mencionaste y comencé a recordar de la época incluso que yo estuve en la Juventud Franciscana. y aquí yo siento que también, aparte de saber cómo se llama, que en la casa cada uno puede ver cómo hace para hacer como una costumbre, una cultura de reciclar también las mismas calles. A veces las personas botan basura sin pensar, ¿verdad? O sin guardarlo, esperar que aparezca un basurero, ¿verdad? O un lugar donde puede incluso mandarlo a reciclar. Estaba recordando cuando estábamos en la Juventud Franciscana, hicimos una actividad. En ese entonces yo coordinaba la Comisión de Ecología. Hicimos una práctica interesante que, bueno, primero éramos un montón, entonces, ¿verdad? Éramos como 130 jóvenes, ¿verdad? En ese momento. Entonces, fácilmente nos dividimos en 8 grupos. Y los 8 grupos, la idea era recorrer 200 metros, 2 cuadras, ¿verdad? Más o menos cuadras de ciudad, de los alrededores del convento de los capuchinos en Cartago. Cada uno agarró una acera. Entonces salieron, obviamente son 4 puntos cardinales, ¿verdad? Y toda la cuestión, y salieron 2 grupos, uno en cada acera y de todo, con bolsas tamaño jardín. Esas bolsas negras grandísimas, ¿verdad? Que son grandes. Sin mentiras, al regresar, todas las bolsas, las 8 bolsas, estaban hasta el tope de basura. Cosas, y estamos hablando solo 2 cuadras de los alrededores del convento, nada más, en la ciudad. Entonces uno se pregunta, o sea, ¿qué falta hace de una cultura, será? O no sé, de saber de qué, o sea, qué mal, así estamos haciendo, ¿verdad? Lo mal en nuestras ciudades. Ahora bien, todo eso termina en caños, pasa por todo el sistema de alcantarillado, incluso termina hasta en los ríos, todo eso. Y ya ahora sí, no somos nosotros que estamos inundados en basura, también es, ¿verdad? La naturaleza, ¿verdad? Los animales y todos están lidiando con basura que no pertenece de su medio, ¿verdad?
hace 2 años nosotros participamos dentro del ámbito de otra organización en la que se participa, que se llama REMAN, que es la Red Eclesial Ecológica de Mesoamérica. Es una instancia establecida por la Conferencia Episcopal de América Latina. Participamos en Punta Arenas en el marco de la celebración de la fiesta de la Virgen del Mar, recogiendo basura en el puerto, ¿verdad? Más o menos desde la punta hasta el muelle, ¿verdad? Se recogieron varias toneladas de basura. De hecho, el camión que llevamos, o sea, que nos ayudó y con el que trasladamos esa basura a los planteles municipales, tuvo que viajar 3 veces al plantel a dejar basura. Fue demasiada basura, y eso que estábamos dedicándonos más que todo a lo que era plásticos, ¿verdad? Uh-huh. Porque era tanta la basura que había que era interminable, ¿verdad? Esa es una playa, ¿verdad? Es una playa. ¿De qué distancia puedes calcular? Puede ser más o menos de unos 2 kilómetros aproximadamente de la punta hasta el muelle, ¿verdad? El muelle de los cruceros, ¿verdad? Y es una playa de mucha... llega mucho turista nacional, sobre todo, uh-huh, ¿verdad? Por lo popular que significa. Alrededor de la playa hay también hoteles, uh-huh, ¿verdad? Y como digo, bueno, ahí al muelle llegan los cruceros, ¿verdad? Sobre todo, uh-huh, en la época de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, por ahí, llegan cruceros y pues van a ver ese montón de basura. Uh-huh. Bueno, tratamos de formar un poco de conciencia, y como eran las fiestas de la Virgen del Mar, de la Virgen del Carmen, la gente les llamó la atención. Nos preguntaban qué estábamos haciendo, ¿verdad? ¿Quiénes éramos? Y pues le explicábamos que somos agentes pastorales, agentes de la iglesia, que estamos preocupados por el cuidado de la casa común, y queremos formar conciencia entre los turistas y los que asistían a la celebración de las fiestas, a proteger esa zona que es muy hermosa, que tiene un paisaje bastante llamativo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pues, de alguna manera estamos tratando de formar conciencia ese día. Uh-huh. Bueno, entre todo lo que obviamente han venido trabajando, me imagino que han habido obstáculos, ¿verdad? A lo largo de, no sé qué obstáculos han visto, han sentido en esto de promover, ¿verdad? El cuidado de la casa común, del medio ambiente, digamos, dentro de comunidades o dentro con el gobierno, o incluso dentro de la misma iglesia. ¿Han habido obstáculos? Sí, claro. El principal obstáculo es la indiferencia. ¿Por qué? Sí. Porque el proteger el medio ambiente implica un sacrificio de parte de la gente, una reingeniería, ¿verdad? Una reeducación, ¿verdad? Porque de ahí obliga a que tengamos que dividir los desechos, por ejemplo, o pensar en términos de la necesidad de oponernos a algunas prácticas que son tal vez más baratas, pero sumamente perjudiciales. Entonces, oponernos a eso implica negatividad. Hay organismos que están en contra, ¿verdad? Muchos, incluso cuando planteamos la necesidad de formar esa conciencia, pues dicen, ya llegaron los comunistas a invadir la iglesia y cosas de ese tipo, ¿verdad? Cuando es una llamada que, como dije ahora, es parte del magisterio de la iglesia también. O sea, nace y se fundamenta en magisterio, tanto en León XIII, Vaticano II, San Pablo VI, ¿verdad? Uh-huh. Entonces,
a pesar de eso hay sectores que son interesados, ¿verdad? Cuando hemos hablado de la defensa de los indígenas, ¿verdad? Por ejemplo, en la defensa de sus tierras, también hemos tenido de algunos sectores de la iglesia oposición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay algunos intereses que también han afectado, ¿verdad? Y sin embargo ahí seguimos trabajando. Sí, bueno, lo importante es de no detenerse, ¿verdad? De seguir en esos trabajos, ¿verdad? En esa lucha. Ahora, también un punto que estaba pensando, ya que, bueno, obviamente estás como el consejero nacional en JPIC, aquí en Costa Rica, y obviamente has venido trabajando, ¿verdad? Con la comisión y obviamente en conjunto con otros, ¿verdad? Otras comisiones de JPIC dentro de la misma iglesia. Obviamente hay bastante lucha, ¿verdad? Hay bastante trabajo, pero con todo lo que se ha venido haciendo, ¿cómo usted visualiza el futuro en sí de estos esfuerzos? ¿Usted ve un futuro optimista o cómo ve el asunto con todo este trabajo que han venido haciendo y a pesar de los obstáculos que hay de todo? ¿Cómo usted visualiza el futuro? Bueno, yo siempre veo la esperanza en el futuro, ¿verdad? De una u otra manera tenemos que llegar a tomar conciencia de que el, el cuidado del medio ambiente es importante, es prioritario, ¿verdad? Y que las comunidades se van a ir concientizando poco a poco en esa necesidad. Ya hay muchos sectores que de una u otra manera se han preocupado, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, hay municipalidades que han visto la necesidad de tener una diversificación en el manejo de los desechos. Por ejemplo, en el caso de las municipalidades del norte de Cartago, algunas están trabajando con composta, producción de energía utilizando desechos y otras acciones, ¿verdad? Por ahí. Uh-huh. Entonces, esto se hace con pues el concurso de las universidades públicas. En el caso de Cartago, el Instituto Tecnológico de Costa Rica está con este programa de biomasa y producción de energía, entonces están aportando de alguna manera asesoría a estas municipalidades. Entonces, bueno, ya existe esa situación, ¿verdad? De tal manera que, pues yo creo que también la misma sociedad tomará conciencia en su momento, y esperemos que no se tarde, ¿verdad?, de cómo podemos proteger nuestro medio ambiente, porque como lo dicen, es el único hogar que tenemos, ¿verdad? Uh-huh. Y si lo dejamos perder, pues bueno, ¿dónde vamos a vivir? Costa Rica tiene un lugar muy privilegiado, tenemos una cobertura de protección cercano al 50%, ¿verdad?, en parques nacionales, en reservas. Sin embargo, hay muchas cosas que están afectando y que de una forma u otra nos perjudican. Pero yo creo que en la medida en que tomemos conciencia y en la medida en que los diferentes agentes que realicen este trabajo, no solamente JPIC, sino que otros organismos, incluso fuera de la iglesia, van a ir formando un poco esa conciencia necesaria en la población. Uh-huh. Bueno, en ese marco precisamente es como nace el Día Mundial del Medio Ambiente, ¿verdad? Importante. Desde el año 1972 las Naciones Unidas declararon el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente, tratando de concientizar a los pueblos de la protección que debemos tener sobre ese medio, ¿verdad?, que tenemos. Antes se decía que el agua era un recurso inagotable y hoy sabemos que no, ¿verdad? El agua se puede perder, tenemos ya incluso problemas, carencias, ¿verdad? En algunas zonas de Costa Rica hay un racionamiento de agua, ¿verdad?, increíblemente, ¿verdad?, a pesar de que tenemos fuentes hídricas muy, muy ricas, ¿verdad?, pero ya estamos viendo esos problemas, ¿verdad? Entonces, pues de ahí tratamos de
de generar esa conciencia, ¿verdad? Y que podamos ser un ejemplo en el mundo, ¿verdad? Nosotros en realidad no podemos hacer mucho, ¿verdad? Porque no podemos cambiar el mundo, pero con nuestro aporte, con nuestro granito de arena, pues vamos generando esa necesidad. Uh-huh. Y no dudo que las personas que están cercanas a nosotros van a irse integrando poco a poco. Entonces, obviamente yo estoy con la esperanza de que en realidad el futuro puede ser prometedor, ¿verdad? Uh-huh. Porque si no, de otra manera sería el acabose, ¿verdad? Uh-huh. Ya algunos hablan de el fin de los tiempos, el fin del mundo, ¿verdad? Y todo precisamente porque el hombre, el ser humano, ha venido destruyendo lo que tiene, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, estamos generando esa opción, ¿verdad? Y uh-huh. proponiéndola como que se puede hacer, ¿verdad? Y que realmente el cambio se puede dar y que podemos aportar al uh-huh. mismo. Sí, sí, qué importante, pero sí, yo siento, eso que decís es que es importante porque realmente si todos podemos poner un granito de arena, realmente esto puede mejorar, ¿verdad? Si no hacemos conciencia ya hoy en día, ¿verdad? No es mañana, es hoy, porque ya no está agarrando tarde, pero si hacemos conciencia hoy y tomamos acciones hoy, podemos mejorar la situación, ¿verdad? Por lo menos que no nos afecte tanto el calentamiento global, ¿verdad? Como tanto estamos sintiéndolo ahora. Bueno, vamos a, para este programa, de hecho sacamos el rato también para hablar con algunos hermanos franciscanos, ¿verdad? Algunos de la Orden Franciscana Seglar, también de la Juventud Franciscana, y también un fraile, ¿verdad? Que le hicimos la pregunta, ¿por qué es importante el cuidado del medio ambiente o de la casa común para nosotros como franciscanos o como cristianos católicos, ¿verdad? En general. Entonces, escuchemos lo que tuvieron algunos hermanos que decir sobre esto. Pienso yo que somos parte de un ecosistema, somos parte de una creación y estamos conectados unas cosas con otras. Por lo tanto, nos vemos en la tarea y en la obligación de cuidar todos y cada uno de los elementos que conforman el ecosistema. Nosotros como franciscanos y como cristianos en general, es muy importante el cuidado del medio, debido a que nosotros no estamos solos en este planeta. Vivimos en interacciones tanto con la parte viva como con la parte muerta. Si una de esas líneas desaparece o se hace daño, nosotros nos hacemos daños a nosotros mismos. Si destruimos o contaminamos los océanos, las cientos de organismos que hay en el agua se verán afectados. Las cadenas que hay, las relaciones que hay en los océanos se ven totalmente afectadas, afectando a nosotros mismos, porque ya no hay alimentos, ya no hay peces para nosotros poder consumir, y eso hace que las áreas más pobres se vean mucho más afectadas. Nosotros verdaderamente podemos decir que los más afectados, al fin y al cabo, son los más pobres. ¿Por qué es importante el cuidado del medio ambiente para nosotros los franciscanos? Papa Francisco dice que estamos en la casa común. Si yo cuido mi medio ambiente, si cuido mi casa, mi alrededor, los vecinos, los insto a que también ellos cuiden, todos estaremos mejor, vamos a tener más salud, mejor desempeño en nuestro medio ambiente, y la naturaleza nos va a recompensar con eso también. Bueno, primeramente, si partimos del hecho de que para Francisco el Creador era la centralidad de toda su vida. Si Dios en su infinita misericordia creó todo por amor y nos lo entregó con amor, es precisamente para que nosotros nos convirtamos en administradores
realistas, conscientes, responsables de toda la creación que Dios nos dejó. Y aparte de eso, porque para Francisco cada una de las criaturas eran sus hermanas. Entonces, como franciscanos, más allá de ese sentimiento profundo que decimos que amamos la creación, es hacernos responsables también para poderle legar a las nuevas generaciones parte de este regalo que también recibimos en algún momento. Bueno, considero que el cuidado de nuestra casa común, ¿verdad?, el medio ambiente, es sumamente importante para toda la comunidad franciscana e inclusive para toda la población en general, ya que estamos viviendo también épocas de cambio, ¿verdad? Incluso el tema del calentamiento global, ¿verdad?, cuánto nos está afectando hoy en día a toda la población costarricense y a la población mundial. También otros temas que se tocan, ¿verdad?, como también es el cuidado de la casa común, no solamente la parte de la ecología, que es sumamente importante, sino que también la otra parte que es la poblacional, ¿verdad?, cómo también nosotros tenemos que contribuir de una u otra forma con nuestras comunidades más cercanas, ¿verdad?, a ver en qué podemos ayudar en el tema de el combate a la pobreza, la desigualdad social y una serie de problemáticas también que día a día nos acrecientan. No, digamos, ya abarca mucho porque de la casa común estamos hablando de todo el planeta, ¿verdad? Y si nosotros no cuidamos el medio ambiente o nuestra casa común, o sea, quiere decir que todo el reguero de enfermedades, de virus, que inclusive la contaminación que existe hoy en día en el mundo, es lo que más o sea, nos afecta a todos. Entonces es importante que nosotros como ya franciscanos demos el ejemplo de cómo cuidar nuestra casa común. O sea, la basura, el reciclaje, todo esas ya un montón de ayudas que nos pueden dar, es como, digamos que lo mejor que se puede hacer como ya franciscanos nosotros. Bueno, mi nombre es Yamil, soy de Jufra, Cartago, y para mí es importante el cuidado del medio ambiente porque siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís, él nos enseñó o nos inspiró a ver la naturaleza como nuestra hermana y alabar a Dios por medio de ella, por lo que es nuestra responsabilidad como franciscanos cuidar y proteger su creación. Hola, mi nombre es Tamara y yo soy de la Jufra de Cartago. Mi respuesta vendría siendo que al conectar con la naturaleza y sus elementos, conectamos con los valores que todo franciscano debe de tener, como la fraternidad, la humildad y la paz. Paz y bien. Nosotros como seres humanos, siendo criaturas de Dios, también debemos reconocer a nuestro planeta, a todas las especies de animales y plantas que habitan con nosotros, también el mismo grado de hijos y de criaturas de Dios. De ahí que nuestro hermano, el Poverello de Asís, siempre les llamaba hermano o hermana a cada una de las criaturas. Pues nosotros tenemos también esa cualidad de poder tener conciencia de la hermandad, de poder tener una conciencia fraterna. Entonces el Señor nos llama siempre a cuidarnos unos a otros. Muy bien, bueno, ahí ya escuchamos, ¿verdad?, lo que algunos hermanos, la respuesta de algunos hermanos sobre esa pregunta de por qué es importante el cuidado de la casa común para nosotros como franciscanos. Tuvimos a Sebastián de la Osa, OFS, la Fraternidad de Santa María de los Ángeles en Alajuela, Costa Rica. También tenemos a Carlos Villalobos de Santa Isabel de Hungría, en Moravia. Tenemos a Janet Calvo de Santo Cristo de San Damián, de Alajuela. También tenemos a Fanny Rojas de San Francisco de Asís, de Cartago. Tuvimos también a Laura Chávez de la Fraternidad de San Antonio de Padua, de Guadalupe, San José. Max Marín de la Fraternidad de Santa Clara de Asís, de Escazú. También tuvimos a los jufristas de Yamil Garita, de la Jufra de San Pío de Petrechina, la Fraternidad de San Pío de Petrechina en Cartago, y también a Tamara Olivares
también de la misma fraternidad de San Pío de Pietrelcina de Cartago. Y tuvimos también a Fray Robinson Brenes, de los frailes franciscanos capuchinos, que él está en el convento de San Francisco de Asís en Cartago. Más bien, muchísimas gracias, ¿verdad? A ustedes, hermanos, pues si están escuchando, ¿verdad? Muchísimas gracias por participar, por haber puesto su granito de arena en este episodio del podcast. Muy bien, entonces ya para ir finalizando, bueno, tal vez vamos cerrando tal vez con esta última pregunta sobre cosas prácticas que podemos hacer. ¿Qué consejos nos podría dar, bueno, a las personas que están escuchando, ¿verdad? ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Qué acciones podemos tomar cuando se trata en sí el cuidado del medio ambiente? ¿Qué podemos hacer nosotros para mejorar esta situación? Bueno, lo que decía ahora, precisamente la clasificación de los desechos, ¿verdad? Y tratar de utilizar los centros de acopio, en donde se recibe gran parte de los desechos que nosotros producimos, ¿verdad? Son toneladas de desechos en plásticos, en papel, ¿verdad? Y que, bueno, algunos dicen lo eliminamos. No se puede. Muchos de esos desechos pues son necesarios de alguna manera, pero bueno, podemos reorientarlos, reutilizar. Hay muchos que podemos reutilizar y pues que vaya a ser recolectado por los camiones de basura lo mínimo. Ese es un elemento que tenemos. La otra, pues ir generando algunas opciones. Tenemos algunos proyectos para ser aplicados en el futuro, por ejemplo, huertas caseras. Entonces, para también ver de qué manera podemos producir de manera orgánica sin el uso de agroquímicos. Entonces, también por ahí vamos a generar ese tipo de acciones y que llamamos a la población a que se incorporen, ¿verdad? Entre tantas otras opciones que podemos plantear, ¿verdad? Yo creo que hay mucho, y si estamos en disposición de colaborar con el medio ambiente, pues podemos aportar de muchas formas. Sí, muy bien. Más bien, muchísimas gracias, hermano Luis, por acompañarnos el día de hoy, ¿verdad? En el podcast, y por también abrirnos las puertas de su casa, porque de hecho estamos aquí, ¿verdad? En su casa, estamos grabando, ¿verdad? Presencialmente, y en esta noche lluviosa, ¿verdad? También nos tocó la lluvia, ¿verdad? Si casualidad están escuchando y escuchan como agua de fondo, es eso, ¿verdad? Es la lluvia. Pero muy bien, muchísimas gracias. Si a alguien le gustaría como ponerse en contacto o conseguir información más de lo que está haciendo JPIC, no sé, incluso puede haber hermanos de la Orden Franciscana Seglar que estén escuchando, que tal vez les interesaría, ¿verdad?, participar y involucrarse más. ¿Cómo podrían hacer ellos para ponerse en contacto o no sé? Bueno, nuestro teléfono es el 89 71 18 26, ¿verdad? Y tenemos nuestra página de Facebook, ¿verdad? JPIC UFS, para que puedan acercarse a nosotros. Ahí estamos tratando de mostrar diferentes opciones para participar. Cuando tenemos algún curso o, bueno, una marcha, una caminata que tuvimos hace unos días, también celebrando nosotros como familia el Día del Medio Ambiente. Y hay otras opciones a lo largo del año, ¿verdad? Por ejemplo, está el Día de la Tierra. En el mes de septiembre vamos a celebrar el Tiempo de la Creación. Es una celebración que se hace a nivel de iglesias, no solamente la Iglesia Católica, sino es un encuentro ecuménico que inicia el 1 de septiembre y finaliza el 4 de octubre. Nosotros en Costa Rica va a ser la primera vez que como familia franciscana vamos a celebrarlo, ¿verdad? Entonces es algo importante de considerar, ¿verdad? También, y pues también vamos a estar publicando ese tipo de iniciativas, ¿verdad?
Bueno, qué importante, ya saben, ¿verdad? Marcan el calendario, ¿verdad? Esas fechas son importantes. Muy bien. Bueno, entonces ya para finalizar, no sé si nos puede ayudar con una oración ya final para hacer el cierre. Vamos a finalizar con la oración por la tierra, ¿verdad? Escrita por su santidad San Juan Pablo II con motivo del 5º aniversario de la encíclica Laudato Si. Dice: Dios creador del cielo y la tierra y de todo lo que contienen, nos creaste a tu imagen y nos hiciste custodios de toda la creación. Nos has bendecido con el sol, el agua y la tierra fértil, para que todos pudiéramos alimentarnos. Abre nuestras mentes y toca nuestros corazones, para que podamos responder al don de la creación. Ayúdanos a ser conscientes de que nuestra casa común no solo nos pertenece a nosotros, sino también a todas las criaturas y a todas las generaciones futuras, y que es nuestra responsabilidad preservarla. Que ayudemos a garantizar que cada persona cuente con la alimentación y los demás recursos que necesita. Hazte presente entre los necesitados en estos tiempos, especialmente los más pobres y los que corren riesgo de ser abandonados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, hermano Luis, por acompañarnos el día de hoy, y también muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado en el programa de hoy. Si les ha gustado este programa y si sienten que es una bendición para otras personas, compártelo, ¿verdad? Compártelo a las demás personas para que también puedan escuchar este programa, este mensaje que tuvimos el día de hoy. También recuerden que siempre suscriban, ¿verdad?, al podcast Encontrando a Francisco en Spotify, Apple Podcast también. Y bueno, por el momento aún en Google Podcast, aunque ahorita eso va a cambiar ese sistema de Google Podcast, pero también nos pueden encontrar en YouTube. Estamos en YouTube, también lo encuentran como Encontrando a Francisco. Suscríbanse al canal y dale click a la campanita para que puedan recibir notificaciones cuando nuevos episodios han sido ya estrenados. También síganos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram. Y también a nuestro correo electrónico nos pueden escribir a encontrandoafrancisco@gmail.com. Ahí nos pueden escribir con preguntas, con sugerencias, ¿verdad? O un saludito, ¿verdad? Un saludito sería muy bueno. También recuerden que siempre oren por este apostolado, por este podcast, este apostolado, para que siga siendo una bendición en la vida de muchas personas. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Paz y bien. Paz y bien.